850 AM. Radio Santa Clara. Radio Santa Clara. La emisora de la buena noticia. Familias en Acción. Un programa informativo e interactivo que pretende motivar a las familias de la zona norte y el resto del país a informarse sobre los desafíos que enfrentan en la sociedad de hoy y estimular acciones en defensa de los valores de la familia tradicional y los principios cristianos. Esto es Familias en Acción. Con los conductores Carol Salas y Carlos Blanco. Muy buenas tardes, espero que se encuentren sensacional. Les habla César Mora, hoy sustituyendo a Carol Salas, quien normalmente es la persona que es presentadora de este programa, un programa denominado Familias en Acción y que desde luego representa también o forma parte de la iniciativa Movimiento San Carlos por la Niñez y por la Juventud. Por razones meramente de compromisos laborales, el día de hoy Carol no podrá estar con nosotros. Sin embargo, para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es César Mora, soy asesor financiero inmobiliario y también soy uno de los invitados que normalmente participan de este programa cuando Carol quiere desarrollar temas que están relacionados con negocios y familia, con temas de emprendimiento, con temas de cómo empezar o, por ejemplo, cómo desarrollar y consolidar negocios. El día de hoy me tocó estar del otro lado, no como invitado, sino como presentador, y entonces voy a tener el placer de entrevistar y tener como invitado el día de hoy a el señor Andrés Jiménez. Andrés Jiménez es ingeniero de software, es papá, es un hombre de familia, y tiene también múltiples otras formaciones que le permiten a él tener la posibilidad de desarrollar el tema que vamos a poder conocer el día de hoy: Grandes Mujeres antes del feminismo. Es el nombre del título de este programa que estará desarrollando Andrés Jiménez, quien, repito, es ingeniero en informática, ingeniero de software, más bien de Microsoft. Él también es educador, es profesor de la Universidad Técnica Nacional, ha tenido la posibilidad de estar también en el sector público, en primaria y secundaria. En fin, Andrés, coméntanos un poco, Andrés, también de la otra formación que has tenido. ¿Hace cuánto que tienes esa formación en esos temas que te permiten hablar de manera muy confiada, segura y amplia de estos temas? Bueno, empecé ya hace más de un año con lo que es un diplomado en filosofía política. Muy bien. Tengo el diplomado de argumentación de ideas para el siglo XXI, que se trata básicamente de todas estas ideas que trae el posmodernismo actual. Okay. Y los diferentes puntos de vista desde un ámbito político. Y también ahora estoy en el diplomado de Provida, en defensa de la vida, que da el Instituto Hispanoamericano Social Solidaridad de Colombia. Magnífico, sensacional. Andrés, con base en lo que me facilitaste, vamos a desarrollar el programa en 3 bloques. Es lo que te entendí. Entonces, para los amigos que nos observan a través de las redes sociales, para quienes nos escuchan a través de esta histórica radioemisora, Radio Santa Clara, recordarles que se sientan en la libertad de compartir esta publicación. Manifiéstennos su opinión en relación con qué les parece el tema, les parece agradable, les parece relevante. Déjennos su manita arriba, su corazoncito, en fin, comenten este programa y también recuerden que tienen la posibilidad de compartirlo con personas que ustedes crean que se puedan ver beneficiados con esta temática. Los 3 bloques que vamos a tratar hoy son, el primero de ellos, introducción al tema
e importantes figuras femeninas que son bíblicas. El bloque número 2, importantes mujeres en la historia. Y el tercero de los bloques, personajes masculinos importantes que abrieron las puertas al feminismo. Entonces, Andrés, si te parece, empezamos a desarrollar el tema número 1. ¿Qué te parece? Claro. En cuanto a lo que es feminismo, digamos, el tema en general son las grandes mujeres en la historia antes del feminismo. Entonces, es recalcar que han habido a lo largo de la historia mujeres que han tenido mucha importancia en nuestra historia, valga la redundancia, y que hay que marcarlas para entender hacia qué se dirigía la humanidad con respecto a la posición de la mujer y hacia dónde está llevando también el feminismo más adelante esta realidad. El feminismo es básicamente un movimiento sufragista, nace a finales del siglo XVII, a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, con lo que fueron los grandes movimientos en pro de los derechos por el voto, por la igualdad de trabajo, de salario y también de educación de las mujeres, sobre todo en lo que es Estados Unidos y Europa. En este movimiento tiene su mayor auge o su mayor fuerza durante lo que fue la Primera Gran Guerra Mundial, ya avanzados en el siglo XIX, y decía una de mis profesoras de curso que muere exitoso porque llegan a alcanzar todos los logros, todas las metas que se habían propuesto en esto que llegó a ser conocido después como la primer ola, que tienen todas las grandes intenciones de buscar una igualdad en el sentido de la ley con respecto a la posición de la mujer ante la ley. Entonces, que también podían votar, porque en ese entonces no se les permitía el voto, que pudieran estudiar las mismas carreras, adquirir los mismos empleos y que recibieran la misma paga en estos empleos. De eso se trató a finales de los 1880s, así 1887, 88, los primeros movimientos feministas que se levantaron en esta primera ola. Dado este preámbulo, para poder entender la importancia que ha tenido la mujer en la historia, y me gustó dividirlo de esta manera, justamente porque las mujeres en la Biblia suele ser mencionada como si fuera antifeminista, como si fuera un texto más bien machista que sobrepone el hombre a la mujer, y la Biblia es todo lo contrario, más bien rescata la figura femenina y la presenta de una forma muy importante, al punto de que en la misma Biblia, ya si nos basamos en el Nuevo Testamento, Cristo, el Salvador, vino una mujer. Gracias a una mujer, sí. Entonces venimos acá desde el punto de que la Biblia empieza con, de hecho, la unión de un hombre y una mujer. Y Eva es la madre de todos los vivientes. Entonces la primera mujer que se menciona en la Biblia es Eva. Claro. Entonces comienza la historia de cómo Dios crea al hombre, sí, pero toda la historia sigue con respecto en torno a Eva y a sus hijos, a sus hijos y a sus hijas, y de hecho la siguiente mujer no está muy lejos de Eva, que muchos de la tradición rabínica, de la tradición judía, dicen que se llamaba Naama, pero bíblicamente, por lo menos en la Biblia cristiana, no sabemos el nombre de la esposa de Noé. Hay que entender que en esa época Noé era tachado de loco y duró varios años construyendo un arca gigante en medio de un desierto. Sí. Entonces, no tenía una mujer que, a pesar de todo lo que criticaron, atacaron a su marido, estaba ahí apoyando, ayudando, construyendo. Claro. Entonces es tan importante que la Biblia la resalta. Incluso Naama es uno de los nombres mencionados, es de las veces que la Biblia menciona el nombre de una mujer, y por eso se cree que Naama es el nombre de la esposa de Noé, porque es mencionada por nombre directamente. O sea, el nombre Naama sí está en la Biblia, lo que no se sabe es si era la esposa de Noé. Luego tenemos, por ejemplo, a Sara, la esposa de Jacob, nacida en Ur de los Caldeos. Ella venía de una realeza. El nombre de ella significa pequeña princesa, Sarai. Y Dios la cambia a Sara, que es la princesa. Entonces tenemos a una mujer que viene de una familia pudiente, que sale de su tierra, de su parentela, deja su familia, porque Dios le habló a su esposo. Pero ella es la madre de todo lo que después se convertirían las tribus de Medio Oriente. Sobre todo, bueno, Sara más que nada sería la mamá de lo que sería Israel.
Aunque Jacob es el papá de los musulmanes y de los israelitas, Sara es la madre de todo lo que sería Israel. Séfora es la esposa de Moisés. Y aunque ella era de Madián, era de otra tierra, ella es parte de las que, dejando su tierra, a sus parientes, se une a este loco que era un príncipe que asesinó a su propia gente, que se escapó de su propio reino. Sí. Entonces, ¿con qué conceptos tienen que lidiar? Y ellas los aman y guían a este pueblo. Ana profetiza, pero también tenemos, para tratar de mantenerlos en un orden lógico, Sí. después de Séfora tenemos a la hermana de Moisés, que la hermana de Moisés también es parte súper importante, profeta de la Biblia, que ayuda a sacar al pueblo de su esclavitud. Tenemos a Esther, que Esther es Hadasa en persa, esposa de Asuero, rey Jerjes I, conocido como Jerjes el Grande o Artajerjes, el rey de los campeones. Y Esther es la razón por la que los judíos celebran el Purim. Esther o Hadasa es la reina del mayor imperio que hubo en Medio Oriente antes de los romanos y después de los babilónicos. Entonces estamos viendo que la Biblia siempre hace una mención de gente importante. Débora, la jueza, que fue profetisa y fue guerrera. También tenemos a Ruth y a Noemi, que son de hecho familia directa del rey David. Sin Noemi y sin Ruth no habría el rey David. Y sin rey David no habría descendencia davídica para Cristo, que sería el Mesías. Entonces, basado en esto, siempre hubo una predominancia de la mujer en las historias bíblicas, sobre todo en el Antiguo Testamento, porque esta tendencia de tener a la mujer más de lado llega después de los concilios babilónicos judíos, ya después de la deportación, cuando ya se unen los sobrevivientes de la deportación judía y se funda el reino de Judá. Entonces los judíos son los que tienen esa tendencia más separatista hacia la mujer, pero los hebreos, lo que viene desde Adán hasta el retorno de Israel, todo este periodo, la mujer es un factor importante, al punto que de hecho en la conquista de la tierra prometida, Rahab la ramera es parte de las mujeres mencionadas por nombre y que ayuda al pueblo de Israel a conquistar Jericó. Entonces tenemos muchas mujeres mencionadas en la Biblia que son personajes históricos, como por ejemplo Esther, que lo sabemos que existió gracias no solo a la Biblia, sino también a las crónicas de los persas, también gracias a la fiesta del Purim de los judíos, que se celebra desde hace muchos años. Y luego tenemos el Nuevo Testamento. Dirían, ok, entonces si ya los judíos que vuelven de Babilonia traen este concepto de separar a las mujeres, el Nuevo Testamento va a venir con este estigma machista, por decirlo de una manera. Sí. Y realmente no. En el Nuevo Testamento comenzamos con la primera que profetiza sobre la venida de Jesús cuando ve a María, es su prima, Isabel. Sí, correcto. Isabel, la prima de María, descendiente de Leví, descendiente de Judá, ve a María y habla acerca de que ella es la madre del Señor. Entonces vemos que salud salve gran favorecida, ¿verdad? Entonces es una mujer la que reconoce el Salvador y desde el vientre. Y además es una mujer la que profetiza sobre María, que es Ana la profetisa que está en el templo. Y esta es una referencia muy interesante porque también hubo una Ana que es la madre de Samuel, que lleva a Samuel, el más grande de los profetas, el último de los jueces, al templo. Entonces tenemos estas dos Anas que son muy importantes, y luego la Biblia te menciona muchas Marías muy importantes: María Magdalena, María la mamá de Juan y de Jacobo. También nos mencionan a Dorcas, una de las grandes diaconisas del ministerio de Jesucristo en el primer siglo. Entonces tenemos que han habido muchas mujeres históricas, bíblicas, y que han sido mencionadas por nombre, por su importancia en todo esto. De hecho, son las mujeres las primeras en descubrir que Jesús ha resucitado, porque ellas venían a limpiar el cuerpo, a ungirlo, a envolverlo, porque como se dio toda la muerte de Jesús durante el periodo del Shabbat,
que va desde el viernes tipo 5 de la tarde hasta el domingo 5 de la mañana, y Jesús es colgado y muerto por los romanos, no se le pueden dar la forma correcta de entierro judío porque están en medio del Shabbat, entonces lo entierran, y ellas van a hacer este proceso, y cuando llegan, pues la tumba está corrida, hay un ángel, y ellas se asustan, y ¿qué se hizo el cuerpo del maestro? Y lloraban, ¿y qué hicieron el cuerpo de Jesús? No, resucitó. Sí. Entonces pueden ver un ángel incluso, y ellas vieron ese derecho que no se le concedió ni a los mismos apóstoles, que claro, cuando vinieron Pedro y Juan a ver a Jesús, fue porque ellas les dijeron, y ya no hay ángeles. Fueron ellas las que tuvieron ese privilegio. Tuvieron ese privilegio. Esa es la en el mismo correcta. Pentecostés, María está con los discípulos cuando el Pentecostés desciende, y dice que la Biblia que a todos les apareció lenguas de fuego, y todos empezaron a predicar y a profetizar. Entre esas las mujeres que estaban con ellos, incluyendo a María, Madre de Jesús. Claro. Entonces, vemos que a lo largo de la historia, personajes como Abigail, esposa del rey David, que es parte de las que permite las victorias de David, que eventualmente llegan a convertirse en rey, Agar, Betsabé, madre de Salomón, el hombre más sabio de la historia, son mujeres que han sido siempre mencionadas por nombre y que tienen una importancia en estos aspectos, al punto que algunas veces se agrupan pero no se les resta su importancia. Por decirte algo, las esposas de los hijos de Lot, entonces, las hijas de Lot, que Dios mismo las salva de Sodoma y Gomorra, las esposas de los hijos de Noé, que están con cada uno de ellos en el arca, ellas también son salvas, también para creían algo y trabajaron. Entonces, claro, es parte de un todo que la Biblia nunca ha dejado de que estas mujeres sean nombradas y de reconocerlas y de reconocer la autoridad que tienen en muchos aspectos. Tenemos a las esposas de Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob, que Sara es la esposa de Abraham, y Jacob, nieto de Abraham, tiene dos esposas, Lea y Raquel, y ellas son las madres de las 12 tribus. Ellas son las matriarcas de estas 12 tribus. Entonces, de ellas nacen lo que después vendría a convertirse el pueblo de Israel. Entonces, tienen esta importancia al punto de que conocemos sus nombres precisamente por la importancia que tienen en la Biblia estas personas. Entonces, no, a pesar de lo que dicen, la Biblia nunca ha desestimado ni restado la importancia de la mujer, porque históricamente para el pueblo semita la mujer tenía mucha importancia, al mismo punto que, por ejemplo, a pesar de todo lo que se puede decir del musulmanismo, el musulmanismo rescata a la madre de Mahoma, rescata a la hija de Mahoma, y son personajes que están incluso escritos por nombre en el Corán, al punto que María, madre de Jesús, es mencionada también en el Corán, y también Sara. Andrés, sin duda alguna, esta presentación que acabas de hacer no deja la más mínima duda de la importancia, de la relevancia también y del privilegio de las mujeres en la Biblia. Si estás de acuerdo, Andrés, vamos a un corte comercial y vendríamos a desarrollar el segundo bloque que me mencionaste. Tiene por nombre Importantes mujeres de la historia, ya no bíblicas, sino de la historia también. Vamos a un corte comercial y pronto nos vemos entonces. Radio Santa Clara. Bioeco protege del COVID-19 a los toros del norte. Bioeco, en su línea institucional, te ofrece insumos para limpieza y desinfección biodegradables, fabricados bajo las normas ISO 9001 de calidad y 14001 de ambiente, como alcohol gel, alcohol líquido, jabón antibacterial para manos y todo lo necesario para una adecuada desinfección. Y su producto estrella, Desinfectante AC, a base de amonio cuaternario de 5ª generación.
Contáctenos al 2474-1512 o en nuestro Facebook Bioeco CR. La miel de abeja es un excelente complemento alimenticio que contiene una gran cantidad de nutrientes saludables. Es rica en antioxidantes. Es mejor que el azúcar para los diabéticos. Baja la presión arterial. Ayuda a reducir el colesterol malo. Esto, entre otros beneficios para la salud. Adquiera la pura miel de abeja, como siempre, aquí en Radio Santa Clara. Edificio 5, calle Hogar de Ancianos, Ciudad Quesada. Y atención vecinos de Santa Clara y lugares aledaños. Usted puede adquirir la miel de abeja en las instalaciones del Colegio Agropecuario San Carlos. Fermento es el nuevo periódico de Radio Santa Clara que viene con información regional, nacional e internacional del acontecer comunal, cultural, juvenil, deportivo, empresarial y eclesial de la diócesis de Ciudad de Quesada y de la Iglesia Católica alrededor del mundo. Fermento, con la red de distribución más grande de la zona norte. Publicación quincenal de 7,000 ejemplares. Contáctenos al 2460-6666. Periódico Fermento. Los mejores precios y la mejor cobertura. Anúnciese. Seamos iglesia. Escuchando Radio Santa Clara. Emisora de la buena noticia. Genial, gracias por estar de nuevo con nosotros. A ustedes, personas que nos escuchan a través de esta histórica radio, Radio Santa Clara, en donde estamos desarrollando, gracias a la participación de nuestro experto Andrés Jiménez, grandes mujeres antes del feminismo. Ya tuvimos en el primer bloque la posibilidad de conocer cuáles son ese grupo de grandes mujeres que se mencionan como figuras emblemáticas, súper reconocidas, privilegiadas también, privilegiadas en la Biblia. Sin embargo, Andrés, vamos ahora a tener la posibilidad en ese segundo bloque de más o menos unos 10, 12 minutos de entonces conocer de cuáles son esas otras mujeres que son relevantes, pero en la historia. Claro. Más reciente. Tal vez la más, bueno, hay muchísimas más antiguas, pero tal vez la más significativa es Agnódice, en el 400 a.C., griega, que fue la primer ginecóloga, y es la primer mujer doctora que fue reconocida por los mismos griegos. Ahora, los griegos eran más abiertos que los romanos al tema de la mujer. Sí. Entonces, en ese sentido, Agnódice no es una, más bien es una de tantas mujeres importantes de Grecia, pero su relevancia es que la única que era doctora. Agnódice se llama. Agnódice. Sí, es muy probable que sea un nombre más común en Grecia pero, que aquí, sí. Pero acá sí. No tanto, ¿verdad? También, por ejemplo, Aergeria. Wow. Ella era viajera y escritora prisciliana cristiana. Egeria o Aergeria era una de las grandes escritoras entre los 300 y 400 después de Cristo. Sobre todo fue viajera en Hispano-Roma y tiene muchos grandes escritos cristianos. Una de las más famosas, que hasta le hicieron una película que no le rinde nada de honor a su nombre, es Hipatia, la filósofa astrónoma. Ella era Hipatia de Alejandría, era filósofa, matemática, astrónoma. Ella era de Alejandría, que está en Egipto, parte de la época de los Ptolomeos. Fue y se llevaba muy bien, de hecho, con el patriarca de Alejandría, y el obispo Sinesio de Cirene, que mantuvo una importante correspondencia con ella, la admiraba mucho, pese a que ella no era cristiana, ella era pagana, te creía en todos los dioses griegos, y era una de las grandes deístas de Grecia, y más bien buscaba dentro de los astros poder explicar a sus deidades, y entonces era una de las personas de gran inteligencia que era reconocida incluso por la misma iglesia. Está también Santa Hildegarda de Bingen, de la Orden de los Benedictinos, que es llamada doctora de la iglesia, para los que dicen que es que los católicos son machistas, porque no. Los católicos también han tenido grandes mujeres en la historia, entre esos Santa Hildegarda, que es doctora de la iglesia y profeta. Las grandes visiones de Hildegarda en el Sacro Imperio Romano Franco-Germano, para los finales
más bien inicios de milenio, todo lo que fue después del primer milenio, fueron escritos que sobresale también medicina, botánica, entonces geología. Era una mujer de muchos conocimientos. Sor Juana Inés de la Cruz, que es promulgora de la libre educación en el 1691. Inés de Suárez, la gran mujer conquistadora de América y pionera de Sudamérica. Cuando te digo es que solo los hombres fueron conquistadores que vinieron a gozar de nuestras mujeres, no, las mujeres vinieron y gozaron de sus hombres también. Inés de Suárez fue la gran pionera de Sudamérica, la conquistadora de grandes áreas de Sudamérica, y murió de hecho en Santiago de Chile. Entonces, ella es una de las grandes mujeres que estuvieron en la historia y que fueron parte importante. Ada Lovelace, la primera informática, la primer programadora y la creadora del primer algoritmo informático. Augusta Ada Byron King, condesa de Lovelace, que además era súper inteligente y era estudiante de uno de los grandes considerados padre de la informática moderna, como lo que fue Charles Babbage. Luego está, por ejemplo, Marie Curie y la física nuclear. María Salomea Slodowska Curie, más conocida como Marie Curie, nacida en Varsovia, es grande descubridora del polonio, del radio, que son elementos químicos, y toda la parte de la radioactividad y la física nuclear, porque ella es la que descubre los elementos radioactivos junto con su esposo. Pues tenemos, por ejemplo, a Margaret Knight en 1871, que es cuando se le adjudica la patente. Ella crea las bolsas de supermercado, que son las típicas bolsas de supermercado que usamos hoy en día, las que ahora los mismos ecologistas están peleando en contra de estas bolsas, pero a ella les debemos las bolsas de papel. Claro. Entonces, esas bolsas de papel fueron creadas por Margaret Knight. El derecho al sufragio, bueno, es todo un tema que, como hablábamos, el feminismo de la primera ola era sufragista, pero muchas mujeres votaron antes del sufragio. Sí. Del sufragio feminista. En Nueva Zelanda, en 1893, fue la primera mujer que tuvo derecho a voto sin restricciones. Es el primer país del mundo que da ese derecho. En Chile, en 1926, se aprobó el voto femenino por el Senado. En 1952, las chilenas manifiestan los comicios presidenciales. El 20 de junio de 1949, la Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica, en la sesión 92, aprueba el derecho de la mujer al voto. En Estados Unidos, en Canning Woodhull, en 1853, Victoria Claflin Woodhull, más tarde conocida como Victoria Woodhull Martin, es la líder del movimiento por el sufragio femenino y la que permite que en Estados Unidos se cree o se obtenga el voto por derecho. Estos son, como te digo, movimientos. De hecho, con esta mujer comienza el movimiento sufragista que da luz a la primera ola del feminismo. A todas estas mencionadas, excepto tal vez en Costa Rica, fueron mujeres que se vieron beneficiadas del derecho al voto antes de los movimientos feministas. En Costa Rica no tuvo nada que ver el derecho al voto, el movimiento feminista, pero ya existía el movimiento feminista para la altura en que se da el derecho al voto. El Monopoly fue creado por Elizabeth Magie en 1903. Es la diseñadora de juegos Elizabeth Magie. Es la que creó ese famoso personaje del monóculo y el sombrerito. Raiko Hiratsuka, escritora y editora de Japón en 1911. Seito, una de las primeras escritoras japonesas de más alto impacto. Amelia Earhart, que se convierte en la primera aviadora en atravesar del Atlántico en solitario en 1932. Liz Meitner, que es parte de la fisión nuclear, es una física austriaca que se dedicó a estudiar lo que es la física nuclear, y descubrió, por ejemplo, Rosalind Franklin, la doble hélice del ADN. Rosalind Franklin es una química inglesa que murió por el cáncer en 1958, pero ella es la que logra descubrir la doble hélice del ADN que tanto nos permite estudiar e incluso mejorar en medicina gracias a los descubrimientos de ella. El fin de la ley de la conservación de la paridad de Chien-Shiung Wu en 1912 es una física estadounidense de origen chino que desmintió la física de la conservación de la paridad, y ella, imitando estudios de Madame Curie,
pudo llegar a la conclusión de que la ley de conservación de la paridad era incorrecta. Entonces es una ley que dice que las cosas se mantienen con igualdad de partes, y ella desmintió esto y no se conserva la paridad nunca. De hecho hay muchos elementos que no la conservan. No hay igualdad de partes en partes que no son pares. Y entonces tenemos a Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Es la primera persona indígena en ganar un Premio Nobel a la Paz. Se hizo una campaña por la justicia social y la reconciliación étnico-cultural después de la Guerra Civil de Guatemala en 1960. La radioseñal de un púlsar, un tipo de estrella, por Jocelyn Bell Burner, en 1967, con 24 años, mientras cursaba un posgrado. Esta astrofísica irlandesa es la primera que descubre la radioseñal púlsar, que es la radiación que emite una estrella en varios intervalos regulares. Y esto es lo que nos permite a nosotros, de hecho, revisar las estrellas que están fuera de nuestro sistema solar. Y la expansión y los grandes satélites que nos permiten la verificación de estrellas del sistema y más allá de estos han sido gracias a que podemos tener el púlsar. Entonces, estas mujeres han influido en la historia a través del tiempo, sin necesidad de un movimiento feminista que las impulse, porque siempre ha habido esa permisividad en el hecho de que las mujeres participen de todos los eventos, de todas las cosas, y ellas son las que sientan o acimientan las bases de lo que vendría a ser el movimiento feminista de la primera ola, que es este movimiento que busca esa igualdad de derechos y que, como decía mi profesora, muere por exitosa, porque llega, tiene sus metas, hace sus marchas. Casi todas eran casadas, sus esposos marchaban con ellas, buscaron estos derechos, tenían toda la buena intención de lograr igualdad ante la ley y lo consiguen. Y así es como se da la primera ola. Para las siguientes dos olas, vamos a hablar en el tercer bloque acerca de los hombres que presentan el panorama para estas otras olas. Ese tema me interesa mucho. Pronto estamos por concluir nuestro segundo bloque y nos vamos a ir a unos anuncios. Si Dios lo permite. Sin embargo, Andrés, quisiera saber si estás de acuerdo en que, como ya nos quedarían pocos minutos, podemos hacer vamos a ver, un resumen de ese resumen que tienes de ese tercer bloque, porque lo que creo, Andrés, más relevante es poder evidenciar cómo, a pesar de que un movimiento tuvo inicios que fueron positivos, favorables, lógicos, positivos, lamentablemente se ha desvirtuado. Y pues, ¿cuál es la realidad del feminismo hoy en día? Y pues, ¿cuáles serían también tus recomendaciones? Por ejemplo, mencionaste que existen o que han existido en la historia, en la Biblia y en la historia, estas mujeres que no necesariamente han requerido de un movimiento que venga detrás de ellas, dando reconocimiento, porque lo cierto del caso es que es inclusive bíblico. Los frutos que ofrecen las personas son reconocidos finalmente por los demás, pero hay que ofrecer frutos, y eso fue lo que hicieron estas personas. En cambio, lamentablemente, es lo que yo percibo, cualquier cosa me interesa escuchar tu opinión, estas más recientes olas lo que han venido es a desvirtuar inclusive la esencia propiamente de la mujer, y entonces pues se ha dado un matiz negativo, poco productivo, un poco vulgar también de alguna manera, y pues me interesa que podamos cerrar haciendo esa comparación, ¿verdad?, entre las mujeres de la historia bíblicas que surgieron en algún momento dado también gracias al feminismo, pero las mujeres de hoy
¿Y cuál es tu opinión acerca de también cómo, en qué deberían enfocarse las mujeres hoy en día? Con respecto a lo que es el feminismo actual, casi no me gusta mencionarlo yo, ¿Sí? como yo, ¿Sí? porque se consideraría mansplaining, o sea, es un hombre explicando a las mujeres por qué el feminismo tiene estas o estas cualidades. Sí, entiendo. Entonces, eso desvirtúa el concepto mismo de la enseñanza, y por eso trato de apegarme más a lo histórico. Magnífico. Sí hay una marcada política que ha aseverado a las olas feministas posteriores, que es básicamente lo que queremos hablar en otras sesiones de la radio, y entonces si continúan el programa y vienen a las siguientes sesiones, pues perfectamente lo vamos a aclarar mejor. Pero por ahora, como estoy con lo histórico, voy a presentar precisamente estos personajes, que son la razón por la que esas otras olas se han desvirtuado un poco en ese sentido. Magnífico. Entonces vamos a un corte comercial y venimos con el tercer bloque, y si quieren conocer más acerca de estos temas, pues entonces dejen sus manitas arriba, compartan la información, comenten, y encantado volvemos a traer a Andrés, experto en estas temáticas. Vamos a un corte comercial. Radio Santa Clara. Nuestra torre de transmisión urge de una pronta reparación. Es de donde nace y se esparce la señal grande de Radio Santa Clara. 550 AM. Para toda la zona norte y más allá. Sea parte de la campaña de restauración de nuestra antena de transmisión, trayendo su colaboración a los estudios de Radio Santa Clara, o una donación de 8,000 colones, y Radio Santa Clara y Proyecto Abraham. Le estaremos obsequiando el CD Por tu gran amor como agradecimiento. Hubo una vez un hombre humilde, sí. Ayúdenos para seguir difundiendo la buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Campaña de reparación de nuestra torre de transmisión, para seguir en frecuencia con usted. Radio Santa Clara, la emisora de la buena noticia. ¿Te imaginas vos y tu familia disfrutando de la arena blanca de la playa de Punta Leona? Porque sabemos que es justo lo que necesitas, queremos premiarte por ser parte de la nueva web app Tica. Para participar tenés que subir tu automoto en venta en viducr.com y podrás ganar un fin de semana en el Hotel y Club Punta Leona. Ver términos y condiciones en viducr.com. Decidí hacerlo fácil. Mi voto es una llave. Mi voto abre nuevas oportunidades. En democracia, el voto es la llave que abre caminos para seguir adelante. Y el próximo 6 de febrero tendremos en nuestras manos la oportunidad de decidir el futuro que queremos para Costa Rica. Entre todos elegiremos a las autoridades que nos representarán durante los próximos 4 años. Usemos esa llave y votemos. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Seamos iglesia. Escuchando Radio Santa Clara. Emisora de la buena noticia. Gracias de nuevo por estar con nosotros en su programa Familias en Acción, una herramienta del movimiento San Carlos por la niñez y la juventud, el cual es presentado por Carol Salas, que hoy no está acá por razones meramente laborales. Sí, por temas laborales, y entonces pues estamos desarrollando, Andrés y yo, desde luego, tema que tiene por título, lo repito, Grandes mujeres en la historia antes del feminismo. Grandes mujeres, excelente, Andrés. Entonces hemos podido desarrollar ya 3 bloques, 2 de los 3 bloques. El primero de ellos fue introducción al tema e importantes figuras femeninas bíblicas. Luego Andrés tuvo la posibilidad de desarrollar el tema importantes mujeres en la historia, y ahora vamos a desarrollar en este tercer bloque, y para concluir, personajes masculinos importantes que abrieron las puertas
al feminismo y posiblemente a las nuevas olas o Exactamente. a las olas posteriores a la primera. Estos personajes son posteriores a la primera ola y anteriores a la segunda y tercera ola, que la tercera ola es la que se vive actualmente. Okay. Algunos dicen que cuarta ola, pero por ahora, digamos, de la segunda hasta la actual, estos personajes son los mayores influyentes y están muy relacionados con la pregunta que me hacías antes del corte comercial. Sí. Y a su vez son la base para entender por qué muchas personas tienen esta percepción de que el feminismo se desvirtuó. Okay. El feminismo, como hablábamos, nace de la búsqueda de derechos e igualdad, basados en un libro que se escribe en el siglo XVII, donde habla acerca de la búsqueda de igualdad de la mujer. Este feminismo logra su objetivo y básicamente hay un cese hasta lo que se conoce en Estados Unidos como la revolución sexual. Con la revolución sexual estadounidense nace esta siguiente ola de feminismo, que es casi la misma que se mantiene hasta hoy, pero que tuvo una cierta particularidad o una cierta pausa en un momento dado después de los 90, que es ya cuando arranca después de los 90 lo que se conocería como la tercera ola, que algunos dicen que es la que está hasta hoy y algunos le dicen a la después del 2010 por ahí ya la cuarta ola, que es la de ahora. Al final se sabe que hay por lo menos 2 olas más y que esta revolución sexual entre los 60s y los 70s en Estados Unidos es la que da a luz a esto. ¿Y por qué una revolución sexual da a luz un movimiento feminista? El Marqués de Sade, que es el primero de los hombres de los que vamos a hablar, que es con el que se genera esta palabra sadismo, y cuando usted habla que es un sádico y que le gustan las cosas así violentas, es precisamente gracias al Marqués de Sade. El Marqués de Sade tiene muchos problemas familiares, asesina animales y personas desde una pequeña infancia. Su papá, desesperado por ver qué hace con el Marqués, lo envía con su tío, que es sacerdote, esperando que la religión católica lo pueda ajustar al modelo correcto. Es una de las educaciones más importantes de la Edad Media. Y entonces tenemos que va a estudiar en uno de los grandes monasterios con su tío, que además es sacerdote, y entonces el papá espera que se componga, se reponga y además aprenda la importancia del cristianismo. Pero el problema con el tío, que es sacerdote, es que era un pedófilo, que además era homosexual y abusó de él varias veces y tenía muchas orgías en sus aposentos. Entonces, y el Marqués de Sade llega a odiar al cristianismo, lo rechaza por completo, escribe en contra de este, y cuando crece y adquiere el título de marqués y se vuelve una persona privilegiada de la realeza, empieza a tener sus prácticas donde ha sido denunciado por prácticas sexuales extremas, sobre todo con mujeres en su casa, algunas prostitutas, otras personas que él traía, torturaba a sus sirvientas y fue condenado a muerte por delitos en contra de la naturaleza. O sea, las prácticas que él llevó a cabo fueron tan salvajes que se le acusó por delitos en contra de la naturaleza. Y no estamos hablando solo de necrofilia y zoofilia, sino que eran violento aún a nivel violento. Sí. Entonces es algo sumamente terrible, y es de hecho una de las personas que Simone de Beauvoir, la matriarca o la principal figura o la principal creadora del movimiento feminista de la segunda ola, es la que busca reivindicar, busca decir el tipo no estaba tan mal ni tan loco, no hay que... Entonces ahí es donde uno ve por dónde iba el siguiente pensamiento en la siguiente ola. Claro. Wilhelm Reich es el inventor del término revolución sexual. La revolución cultural no tendría lugar sin una revolución sexual, según el pensamiento de Wilhelm Reich, y la sociedad occidental y el matrimonio se vuelven los principales enemigos de la revolución sexual, así como la iglesia y cualquier cristianismo que trate de reivindicar el matrimonio. Por eso se ve tantos ataques modernos hacia lo que es el matrimonio y la familia, porque este pensamiento viene desde Wilhelm Reich. ¿En qué años fue? Estamos hablando de... Estamos hablando entre los 60s y 70s. Estamos hablando de la era hippie también, etcétera, etcétera. Todos, por ejemplo, Sade ya estamos hablando del 50. Ya Reich sí viene a los 60s. Okay. Y la era hippie empieza en los 70s, ya más con Alfred Kinsey, que Kinsey ya llega hacia los 80s también. Y bueno, Wilhelm Reich tiene este concepto, ¿verdad?, de que todo el problema en la sociedad es una represión sexual, e incluso los tabúes del incesto y la masturbación,
y por lo tanto para él tener una sociedad libre significa la liberación del sexo y las relaciones. Entonces este tipo tenía unas tendencias pedófilas, que además permitía o le gustaba el incesto con familiares. Wow. Y sus grandes escritos son los potenciadores de, no solo en este caso, Margaret y Simone de Beauvoir. Margaret, ya le digo el nombre, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millett y Margaret Sanger son las matriarcas de la segunda ola del feminismo. Sí. Finalmente, Alfred Kinsey es el último de este movimiento de hombres que llegan hacia la siguiente ola, y es financiado por la Fundación Rockefeller. Kinsey además es responsable de introducir la educación sexual en las escuelas de Estados Unidos. Lleva una investigación sobre el comportamiento sexual de los seres humanos, forjó las estadísticas para manipular la sociedad, enseñó a los pedófilos cómo catalogar su comportamiento de los niños después de las violaciones, tuvo contacto con pedófilos famosos entre nazis e incluso el satanista Crowley, el sacerdote o gran padre del satanismo moderno, Aleister Crowley, escritor de la Biblia Negra. Y Kinsey actualmente, las organizaciones internacionales de salud y la ONU lo estuvieron considerando para lo que se conoció como el informe Kinsey para lo que es el estudio de las sociedades, y enseña a desarrollar políticas públicas relacionadas con la sexualidad humana. Él genera algo que se llama la tabla Kinsey, que es básicamente cuánto tiempo es lo que soportan las personas desde el primer año de vida hasta sus últimos años de vida con relación a soportar presiones en ciertas partes del cuerpo antes de morir. Uh-huh. También tienen para las personas que han experimentado algún tipo de relación sexual, las tablas de Kinsey dan miedo, sí, en muchos sentidos. Sí. Y entonces Kinsey lleva sus políticas en varias revistas que se utilizan internacionalmente, sí, por las mismas organizaciones mundiales. Estos son los padres del movimiento de la revolución sexual en Estados Unidos, uh-huh, y los padres de lo que es el contexto sobre el cual se desarrollan las feministas de la segunda ola a cargo de Simone de Beauvoir, que es tal vez la principal y primaria referente del feminismo, incluso hoy en día. Sí, pues todo iba muy bien. Empezamos con las mujeres en la Biblia, virtuosas, las mujeres. Hablamos de mujeres en la historia, no mencionadas en la Biblia, porque desde luego se dieron posterior a la escritura de este libro, ¿verdad? Uh-huh. También mujeres inteligentes. Me imagino lo que era sentarse con una mujer de esas a tener una tarde de café o a salir a comer, es decir, había que leerse bastantes libros, ¿verdad?, antes de llegar y conversar con ellas para hacer una conversación que les fuera interesante, supongo. Se dice que Marie Curie escogió a su esposo, ¿sí?, justamente porque era el único con el intelecto suficiente para tener una conversación inteligente con ella. Imagínate, sí, es que supongo que para algunos hombres, pues, fueron o pudieron ser consideradas como un poco intimidantes también. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, nos damos cuenta de que existieron hombres que crearon el caldo de cultivo, por así decirlo, para que este movimiento, que tenía un propósito positivo, noble incluso, pues se desvirtuara. Me parece que es así. ¿Qué crees, Andrés? Efectivamente. De hecho, bueno, tengo 3 profesoras de feminismo en el instituto. Uh-huh. Una de ellas es Alicia Rubio, española. Ella fue parte de varios movimientos feministas en España y es parte de varias organizaciones internacionales, y ella avala la primera ola. Uh-huh. Pero otra de mis profesoras, que es Sarah Winters, ella es brasileña, fundadora de Femen en Brasil, que, uh-huh, es un movimiento feminista muy fuerte, y ella más bien dice: el feminismo nunca tuvo
un buen inicio. Wow. Entonces es complicado poder deducir en qué momento se perdió esa norte. Andrés, te agradezco mucho tu participación, súper interesante. Mira, me tuviste así al filo de la silla, ¿verdad? Al escucharte acerca de estos temas. Y a nuestros amigos radioescuchas, a los que siguen esta histórica radioemisora, a los que nos ven también a través de las redes sociales, recuerden, siéntanse en la libertad de compartir este programa. Den me gusta, corazoncito, compártanlos con las personas que ustedes crean que se puedan beneficiar y desde luego dejen sus comentarios debajo. Y si ustedes quieren conocer más la segunda parte, porque en este tema parece que sí va a haber segunda parte y va a estar así de bueno como este primero, entonces déjennos sus comentarios acerca de que quieren que Andrés venga de nuevo. Por cierto, Andrés, ¿esta es tu tercera, quinta participación? Sería la cuarta en Familias en Acción. Magnífico. Nos vamos entonces, Andrés. Te pido que te despidas entonces. Muchas gracias y un saludo a Carol. Gracias por el esfuerzo que haces como alcaldesa de San Carlos y gracias a ustedes por escucharnos. Magnífico. Nos vemos entonces el próximo martes, Dios mediante, con la ayuda de Dios. Así sea. Amén. Familias en Acción. Porque la familia es la célula principal de la sociedad. Es donde se aprenden los valores y principios cristianos para el desarrollo y progreso de la humanidad. Infórmese y desarrollemos juntos acciones en defensa de la familia tradicional. Familias en Acción. Con los conductores Carol Salas y Carlos Blanco. Radio Santa Clara, Radio Santa Clara, 150 AM, Radio Santa Clara, Radio Santa